Desde que publiqué la semana pasada un par de episodios sobre social selling, me han llegado varias consultas a través de Twitter y del formulario de contacto que hay en la página de Vendedor Profesional, ya que no quedaba o yo no me expliqué lo suficientemente o no me expliqué de forma clara, y había algunas cosas que a muchos oyentes se os han quedado en el tintero. Sobre todo con el tema de que si el social selling es tan preocupante para el cliente o le gusta tan poco al cliente, ¿para qué vamos a hacerlo? Vamos a centrar nuestros esfuerzos. Me decía, un oyente me decía, ¿para qué me voy a esforzar en hacer social selling? Lo que voy a centrar va a ser mis esfuerzos en hacer otra cosa que me dé más resultado y de esa forma seré más respetuoso con mi cliente. Eso es cierto y no es cierto. Es decir, el social selling bien hecho, y hoy intentaré definir un poco más cómo es el social selling bien hecho, pero el social selling bien hecho puede ser muy útil para ti, porque al final, y aunque nosotros nos tenemos que preocupar por las necesidades de nuestro cliente, la primera necesidad que tenemos que cubrir es la nuestra propia. Como vendedores, como empresarios, como emprendedores, tenemos que conseguir, como mínimo, mantenernos y, si es posible, crecer. Al fin y al cabo, el objetivo final, y esto lo repito muchas veces en mis cursos, el objetivo final de una empresa es vender, es conseguir sacar dinero con su trabajo, con su expertise, con su conocimiento, con el servicio que está poniendo a favor del cliente. Es decir, si nos preocupamos demasiado, y eso lo he comentado también en algún podcast de Vendedor Profesional, de hecho si buscáis en YouTube o en la página de vendedorprofesional.com, si buscáis el síndrome de Estocolmo con los clientes, muchas veces a los vendedores y sobre todo a los emprendedores y a los empresarios les sucede eso, que tienen cierto síndrome de Estocolmo con los clientes, llegan a preocuparse tanto de su cliente, llegan a preocuparse tanto de que su cliente esté bien, esté a gusto, esté cómodo, que olvidan la primera o el primer objetivo de toda empresa, que es ser económicamente rentable. Hoy, como digo, y para centrarnos en el tema del social selling, no se trata de si a tu cliente le preocupa o no le preocupa, que sí le preocupa el social selling. Se trata de que tú tienes que utilizar todas aquellas herramientas que estén a tu disposición para conseguir tus resultados de venta. Y a lo mejor ese fue mi problema la semana pasada, y es que parecía que como a mi cliente le preocupa el social selling era malo y no había que hacerlo, y nada más lejos de la realidad. Es decir, tú tienes que hacer social selling porque si lo haces bien, será más fácil conseguir los resultados en tu empresa y serás económicamente viable antes. Ahora bien, tienes que hacerlo de una forma que no sea agresiva y sobre todo que tu cliente no se sienta violento. Es decir, el social selling bien hecho parte de la base de que para mi cliente es totalmente transparente. Es decir, él no sabe que yo estoy haciendo social selling. Y para ello lo que tenemos que hacer es obviar ciertas de las cosas que hoy en día sí suceden, como por ejemplo contactar a través de redes sociales, contactar a través de LinkedIn o contactar a través de Facebook o de Twitter. Que eso es lo que intentaba explicar. No obstante, sí quiero hacer un pequeño memorándum, o quiero hacer una pequeña recopilación de cosas o de cómo sería un proceso. Mira, vamos por definirlo claramente. ¿Cómo sería un proceso de social selling bien hecho? Y para ello he definido 7 pasos. El primer paso es saber si a alguien le interesa lo que digo o alguien puede beneficiarse de lo que sé. Es decir, cuando yo me siente a diseñar mi estrategia social selling, tengo que ponerme delante de un papel, como recomiendo siempre en mis cursos y en mis charlas y talleres. Siempre digo, pensar hay que hacerlo sentado uno solo consigo mismo, con un papel y un lápiz o un bolígrafo, o con una pizarra y un rotulador. Pero nunca hay que hacerlo delante del ordenador, nunca hay que hacerlo delante de herramientas. Pensar se hace
La única herramienta que se necesita para pensar es el cerebro y como máximo un papel y un bolígrafo. O posits. Yo lo hago muy a menudo con posits y aprovecho una pared que tengo toda de bastante lisa, donde puedo ir pegando posits y ir pensando. Pero bueno, como digo, lo primero que tenéis que hacer cuando os sentéis a pensar vuestra estrategia de social selling, lo primero que tenéis que pensar es, ¿realmente le interesa a alguien lo que yo ofrezco? ¿Alguien puede beneficiarse de lo que yo sé o de lo que yo ofrezco? Si respondemos a esta pregunta, es decir, cuando respondamos a esta pregunta, cuando identifiquemos esas personas que pueden beneficiarse, lo que habremos conseguido es lo que se llama marketing buyer persona, ¿vale? Al final es tu tipo de cliente o tus tipos de cliente ideal, ¿de acuerdo? Hay que ver que en la mayoría de los casos no te sale una única persona que se beneficia de tu producto o tu servicio, sino que te pueden salir varias. Entonces te pueden salir, pues yo qué sé, por ejemplo, con este podcast. ¿Quién se podría beneficiar de vendedor profesional? Pues se podrían beneficiar, por un lado, vendedores que ya tienen experiencia, pero que necesitan mejorar sus resultados en base a procesos de venta dirigidos por datos o procesos de venta científicos. Otro perfil que se podría identificar como gente que se aprovecha de esto, pues podrían ser emprendedores que no tienen muchos conocimientos de venta y que con lo que se dice en este podcast, pues pueden aprender a negociar, pueden aprender a presentar una propuesta de valor, pueden aprender a hacer social selling, como estamos haciendo hoy. Otro tipo de personas que se podría beneficiar de este podcast, por ejemplo, cuando yo hice este desarrollo de estrategia, pues, por ejemplo, los jefes de venta. Oye, ¿cómo quiero que mis equipos empiecen a trabajar? ¿Cómo quiero que mis vendedores empiecen a trabajar? ¿Cómo consigo una cultura data-driven de ventas? ¿Cómo consigo procesos de venta científicos en mi organización? ¿De acuerdo? Pueden surgir varios. Una vez que hemos pasado y ya hemos identificado este tipo de cliente, este buyer persona, iríamos al segundo paso. El segundo paso es, en social selling concretamente, el segundo paso es identificar dónde está este tipo de cliente, qué lugares frecuenta. A todos nos gustaría que nuestro cliente estuviera donde estamos nosotros, y si a nosotros nos gusta Twitter, nos gustaría que todos nuestros clientes nos vieran en Twitter lo graciosos que somos, las cosas que retuiteamos, lo bien que nos exprimimos en 140 caracteres, tal. Pero nuestros clientes a lo mejor no están ahí. Sí, a todos nos gustaría que estuvieran en LinkedIn, que nos hicieran recomendaciones, que no sé qué, que vieran la cantidad de contactos que hemos labrado a lo largo de 10 años. Pero a lo mejor tu cliente no está en LinkedIn. A lo mejor tu cliente está en el bar de la esquina. O a lo mejor tu cliente está en Facebook, porque la mayoría de gente está en Facebook. O a lo mejor tu cliente está en varias redes a la vez. Pues tienes que identificar qué lugares frecuenta. El tercer paso que tienes que hacer una vez que has identificado esos lugares que frecuenta es, en esos lugares, cuando está en esos lugares, ¿cómo se relaciona con otra gente? El ejemplo más sencillo es en un bar, ¿vale? Imaginad las redes sociales, me encanta definir el social selling como si fuera un bar, porque en parte es así, ¿vale? Pero imaginad, vuestro cliente es ese tipo de persona que cuando llega a un bar, coge el periódico, se sienta en un rincón en la barra, pide y se olvida de todo el mundo y quiere estar solamente sentado y no quiere ni hablar con el camarero. Porque si es así, tendréis que llegar a él de otra forma. No podréis llegar a acercaros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque vuestro cliente cuando va al bar no quiere que os acerquéis así. Vuestro cliente, por el contrario, es de los que cuando va al bar le gusta sentarse con más gente o le gusta pasar ahí mucho rato o le gusta ser el centro de atención. Pues eso es bueno también. Hablando de redes sociales, ¿vale? Que es un poco el social selling 2.0, aunque ya os digo, a mí el social selling tradicional me encanta, me vuelve loco, me parece súper divertido. Pero bueno, por hablar un poco más de redes sociales, ¿qué es lo que hace o cómo se relaciona con otra gente tu cliente cuando está en esas redes sociales? ¿Comparte contenidos? ¿De qué hablan esos contenidos que comparte? ¿Comparte contenidos sobre su propio producto? ¿Comparte contenidos sobre golf? ¿Compartes contenido sobre Fórmula 1? Porque esa va a ser la forma de llegar a él. Ese va a ser
Este punto te va a dar tanto las preferencias de contacto, es decir, cómo le gusta que se pongan en contacto con él, como sus gustos o preferencias. Una vez que hayamos llegado aquí, tenemos que dar un paso más y relacionar nuestro producto o servicio de alguna forma con los gustos, intereses, necesidades que pueda tener. Para eso tienes que pensar, y pensar cansa. Yo, de verdad, lo digo en mis cursos y es así. Pensar cansa muchísimo, pero tienes que diseñar una propuesta de venta personalizada y, sobre todo, pensar cómo vas a llegar hasta él para presentársela. Una vez que tengas diseñada esa propuesta de venta y tengas diseñada esa forma de identificar los gustos, intereses o necesidades con lo que tú tienes, que en procesos de venta científicos lo llamamos modelado, ¿vale? Porque al final tu producto es tu producto. Tú no puedes crear un producto nuevo porque creas que a tu cliente le va a interesar. Tú tienes un producto y lo que haces es intentar amoldarlo lo más posible a lo que tú piensas que tu cliente necesita o le puede venir bien, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte de modelado. Una vez que pasamos la parte de modelado, vamos a diseñar una estrategia de acercamiento no agresivo. ¿Conoces a alguien que le conozca? ¿Compartís algo en común? ¿Tenéis algún interés similar, algún gusto similar? ¿Le gusta el vino y a ti también? ¿Visitáis lugares similares? Cuando vais al bar pedís el mismo tipo, yo qué sé, de olivas, porque os gustan ese tipo de olivas, os gustan más las olivas partidas. Yo me acuerdo muchas veces de eso que se decía, de que los antiguos del lugar siempre decíamos que de tu cliente tienes que saber hasta si mea de pie o sentado. Perdonad el momento escatológico, pero es una frase que decíamos, ¿de acuerdo? Entonces, hasta eso tienes que saber. Y con todo eso, diseñar una estrategia de contacto, pero sobre todo que ese contacto no implique venta, ¿de acuerdo? Una vez que ya hemos contactado, tenemos que ir poco a poco alimentando, y este es el siguiente paso, alimentando la relación mediante algún tipo de contenido que pueda resultarle interesante. Y no estoy hablando de publicar en redes sociales, de publicar posts, de enviarles correos electrónicos, que a lo mejor también, sino de identificar qué contenido le interesa y que además esté relacionado con tus propios intereses como vendedor o como empresario, para llegar a ese cliente y empezar a mandarle pues distintas señales de, oye, mira, pues ¿recuerdas que estuvimos hablando el otro día en el bar y me dijiste que tal, que fíjate? Pues mira, acabo de encontrar esto, mira, pues esta noticia que he leído precisamente me recordaba a ti porque no sé muy bien cómo impactará y he pensado, oye, pues a esto si a alguien le tiene que impactar probablemente sea a Menganito. De esa forma vamos haciendo el nurturing, vamos haciendo el engorde, alimentando la relación con el cliente. Y ya al final, cuando ya tenemos una relación relativamente firme, entonces es cuando te ofreces a ayudarle en ese tema concreto en el que tú prestas servicio. Ahí es cuando puedes usar la propuesta de venta personalizada, la propuesta de venta particular que estuvimos hablando la semana pasada, estuvimos hablando, sí, en un episodio anterior. Ahí puedes utilizar tu elevator speech. Tras escuchar esto pueden surgirte algunas dudas. Por ejemplo, ¿por qué diseño la propuesta de venta personalizada o el pitch antes del acercamiento y el nurturing? Si total no lo voy a usar hasta el último paso. A ver, aquí hay un truco de experiencia. La experiencia lo que me dice es que esto tienes que tenerlo diseñado y preparado cuanto antes porque nunca sabes cuánto se te va a presentar el momento adecuado. O sea, ¿sabes eso que en ese momento en el que estás en el bar y el tío te dice, fotre, pues estoy muy cabreado con mi proveedor, yo qué sé, de no sé qué, y si ahora mismo alguien me ofreciera algo se lo compraría porque es que tengo un cabreo que no veas? Le dices, hombre, yo no quiero parecer aquí interesado, pero precisamente yo vendo eso. ¿Para qué vas a perder la oportunidad? Aprovéchala, que la ocasión la pinta en calva. Otra de las dudas que te puede surgir, ¿por qué no empiezo a ofrecer valor antes? Mediante post, mediante información, mandándole correos, mandándole tweets, oye, he visto esto, he visto lo otro, no sé qué. Ya, pasa una cosa, eso no es social selling, eso es marketing de contenidos o como mucho inbound sales, ¿vale? Entonces, mejor no mezclar. Si un día queréis que hable de inbound sales o de marketing de contenidos, lo hablamos. Pero el social selling es otra cosa. Es decir, social selling al final va más enfocado a la relación.
Otra duda, la última de la que voy a hablar, no, tampoco me quiero alargar más. ¿Qué pasa si utilizo una única plataforma? Yo qué sé, si solamente uso el bar, o si solamente uso LinkedIn, o si solamente uso Facebook. Esto es como ir a pescar con un solo cebo, ¿vale? Es decir, no puedes pretender pescar atunes con lombrices y no puedes pretender pescar doradas con sardina o con trozos de carne. ¿De acuerdo? Entonces, tu producto es único, tu cliente también, pero no le vas a vender a uno solo. Entonces, mi consejo es que en cada momento, para cada situación, o regularmente o periódicamente, hagas un diseño de esta estrategia de acercamiento, identifiques esos clientes, identifiques unos cuantos a los que podrías ir a vender y vayas. Y luego, cuando han pasado 2 o 3 meses y tal y necesitas más clientes, pues vuelves a hacer otro replanteamiento o aprovechas el planteamiento que ya habías hecho antes, buscas otra serie de clientes similares o parecidos o en función de lo que hayas aprendido de estos procesos de venta, otros clientes que creas que les puedes ofrecer algo y entonces te diriges a ellos. Espero que os haya sido de ayuda, espero haberos aclarado un poco el tema del social selling, que como digo, creo que no me supe explicar bien en los episodios anteriores, y si tenéis alguna duda más, pues no dudéis en poneros en contacto conmigo, ya sabéis, a través de la página de vendedorprofesional.com/contactar, y ahí tenéis todo lo que necesitéis. Hasta el próximo programa.